palabra y fe, porque cuando uno anda mal, cuando viene el pastor y lo corrige, tú te engrifas y te pones a tu pastor y tu pastora. Y yo estaba contra mi pastora. Y en ese momento me pasan a otro departamento y me reciben 3 ángeles más. Me arroparon con una sábana blanca y empezaron a secarme. Ellos me veían con una mirada tan tierna, como que era el que le daba lástima lo que yo estaba pasando. Pero ellos jamás botaron una palabra para mí. El que estaba allí administraba directamente, pero no vi al Señor en ese lugar, solo su voz. Y allí ellos me llevaron al departamento y habían 3 ángeles esperándome con una vestidura blanca. Y ellos me decían, ellos llegaron y me pasaron en ese momento. Y llegaron y me colocaron ropa, una camisa blanca, hermosísima, y una farda blanca larga que no se veían mis pies. En ese momento me llevan y abren una puerta grande, y cuando la abren venía una luz resplandeciente que salía de allí. Hermosa esa luz. Y me dicen ellos, ve hija, ve para allá. Me decía el Señor, camina. Yo le decía, Señor, tengo miedo, le decía. Yo sé que he pecado, yo sé que me estás preparando porque me vas a llevar contigo. Pero gracias por salvar mi alma. Yo sabía, yo pensaba que Dios me estaba preparando para llevarme. Porque Él es amor y Él no quiere que nadie se pierda, que ninguno se pierda. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Porque en ese momento sí pensé, mi alma pensaba en lo que yo había dejado, mis hijos, había una lucha allí, mi familia, te los entrego en tus manos. Y le di gracias por salvar mi alma. Pero en ese momento se abre la puerta y me paro allí y veo así ciudades, veo barrios, veo veredas, veo campos y mucha gente esperando por mí. Y ellos hacían así, muchas personas hacían como queriendo que yo fuera hasta donde ellos estaban. Muchos esperaban y me dijo, sierva mía, me dijo el Señor, ya es el tiempo, ya es la hora, el tiempo ha llegado. Ve, sierva, mira todo lo que te espera. Mucha gente esperaba por mí, mucha gente en ese momento. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? Ellos esperan por ti. Ya es el tiempo de que tú vayas a predicar mi evangelio. Ya es el tiempo que hables a las naciones. Ya es el tiempo, hija, y todo lo que yo te he dicho, díselo a mi iglesia, porque voy a perfeccionar primero a mi iglesia. Voy a empezar por la casa, me decía el Señor, y luego mi palabra será dada allá afuera a los amigos, me decía el Señor, pero primero mi casa. Y en ese momento el Señor me tomaron los ángeles y bajamos. En aquel lugar yo decía, ¿para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? Y bajamos como, eso es como un cohete hacia abajo. Y yo decía, tenía mucho miedo. Y de repente se abrió la tierra. Y yo decía, ¿para dónde me llevas? ¿Qué está pasando conmigo? Decía yo. Y pasábamos a través de la tierra. Eso es terrible. Una oscuridad enorme que yo no podía. Yo decía, yo voy ahora para abajo. ¿Qué está pasando? Y cuando llegamos, había una luz que alumbraba. Pero también había una puerta horrible. No tengo palabra para yo decirte
cómo era esa puerta. Decía la puerta del infierno. Y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que voy a llegar al infierno por todas las cosas que hice? Y allí estaba aquel hombre esperándome. Mi hermoso Señor Jesucristo. Él estaba así con sus manos esperando por mí en la puerta del infierno. Y allí él agarró una llave y abrió esa puerta. Y esa puerta se abrió. Y de ese lugar salían como animales horribles en ese momento. Y luego yo le dije, Señor, ¿qué pasa conmigo? Dime, ¿qué pasa conmigo? Ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor me decía, te voy a mostrar los infiernos. Todo lo que hay en este lugar. Para que tú temas. Y para que otros por medio de ti puedan entender que hay un infierno. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir. Y él me decía, hija, camina conmigo. Tú andas conmigo. Camina, me decía el Señor, camina. Y lo primero, cuando llegamos, empezaron los demonios queriendo brincarme encima. Yo decía, por favor, yo, Señor, no puedo ver esto. Yo cerraba mis ojos y veía todo igual. Porque allá se te abren los 5 sentidos. Los 5 sentidos se abren en aquel lugar. Tú ves, tú oyes, tú palpas, tú haces todas las cosas así como que si tú estás allí. Tú sientes igual. Y en ese momento el Señor entró conmigo y los demonios querían agarrarme y el Señor no los dejaba. Y caminábamos y caminábamos. Y veía todos los sufrimientos de las personas. El Señor me llevó a donde habían hombres y mujeres que le servían a Él. Pero andaban haciendo las cosas que a Él no le agradaba. Y murieron y están allí en aquel lugar. Me impresionó algo que vi. El Señor me mostraba a un pastor que se burlaba de su palabra. Y era un pastor gay. Pero no era un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no hacen estas cosas. En ese momento veo los demonios como agarraban a aquel hombre que se burlaba de la palabra de Dios. Y lo agarraban. Y había un tubo con unas cositas así como con algo terrible. No sé cómo explicártelo. Pero era algo allí que eso era atormentado ahí y lo agarraban así y lo montaban allí en ese tubo. Ese tubo daba vuelta. Le daba vuelta y lo sentaban para que él sufriera todas las cosas que hacía, que seducía a los jóvenes, seducía a los hombres. Y era un hombre. Como tú que estás allí escuchándome. Que quizás esto es para los que practican, los que son homosexuales. Hay un infierno y hay un castigo también para aquellas personas que practican las cosas que a Dios no le agrada. Porque Dios te hizo hombre. Dios te hizo un hombre. Entiende eso y hizo mujer. Y aquel hombre era atormentado totalmente. Y vi cómo eso le botaba candela allí. Y esa cuestión allí, el recto, se lo destruía todo. Y eso eran pedazos de carne. Pero así como se le destruía, volvía a revestirse otra vez de piel. Y volvía el mismo castigo. Y él tenía ahí que hacer lo que los demonios querían que él hiciera.
Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Y allí al Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor le decía, hijo, tú tuviste allá la oportunidad de arrepentirte. Y le mostraba la pantalla cuando llegó una anciana a decirle que se apartara de su mal camino, y él no obedeció la palabra de Dios. Y el Señor, cada palabra que le enviaba, llegaba y se la pasaba por la pantalla. Y no obedeció la voz de Dios. Pero un día murió este pastor en un accidente. Y ahí está el pastor en aquel lugar. Él se hacía el pastor, pero no era un hijo de Dios. Y en ese momento, cuando el Señor le da la espalda, este hombre amardecía al Señor. Ahí no hay amor. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es dolor. Un dolor que consume. Cuando yo estaba ahí, yo quería morirme. Yo le decía, quiero morirme, Señor. Y me decía, estás muerta. Tú estás aquí, hija. Vive lo que sufren las almas, me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, pero ya yo no aguanto. Mira cómo se me quema mi piel, esta calor no la aguanto, esta candela no la aguanto. Y caminábamos y vimos por allá una mujer prostituta, como era maltratada, como los demonios la obligaban. Esta mujer aceptó un día al Señor, era prostituta, Dios la sacó de la prostitución y se descarrió y volvió a ser peor que antes. La mujer la mataron unos malandros y aquella mujer a ser tormentada en aquel lugar. Y en aquel momento yo veía como los demonios la ponían, porque a ella no le agradaba hacer el sexo normal, sino al contrario. Estas cosas a Dios no le agrada. Abominación es delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito la gloria de Dios. Y el Señor le decía, hija, tuviste tiempo allá, aquellos demonios la agarraban, la obligaban, ahí estaba aquella mujer desnuda, allí hacían desastre, la candela algo la quemaba a donde estaba ella ahí acostada. Y yo le decía al Señor, ten misericordia, y me decía, no, hija, ella tuvo tiempo ya de arrepentirse. Y le pasó la pantallita cuando mandaba a los evangélicos, hija, el Señor te llama, hija, el Señor te llama, vuelve a casa. Y ella nunca obedeció la voz de Dios. Allá está esa mujer. Envió la palabra a aquellas mujeres que venden sus cuerpos. Quizás tú lo harás, mujer, para mantener a tus hijos, porque no tienes esposo. Pero Dios te dice hoy que te vuelvas a Él, que Él se encargará de tus hijos y de ti, que lo que nunca has tenido, mujer, que trabajas en bares, que vendes tu cuerpo, recapacita hoy a través de este mensaje, de este testimonio.